La lluvia caía con una persistencia melancólica aquella noche, como si el cielo estuviera llorando por mí antes de que yo siquiera entendiera lo que estaba a punto de vivir. Estaba sentada en la sala, con una mano sobre mi vientre de 5 meses de embarazo esperando a Daniel. Había dicho que llegaría temprano, que traería algo especial para cenar. Habíamos discutido unos días antes. Nada grave, apenas diferencias de opinión sobre el nombre del bebé, pero sentía que algo en él había cambiado desde que le di la noticia del embarazo. Su sonrisa ya no era cálida, sus caricias eran menos frecuentes y su mirada muchas veces se perdía en algún punto que yo no lograba alcanzar. Las manecillas del reloj marcaron las 11:15. El teléfono vibró. «No me esperes despierta. Estoy con unos amigos del trabajo, mañana hablamos». Leí y releí el mensaje. Mis dedos temblaban. Supe en ese instante que no estaba con sus compañeros. Lo supe con una certeza que dolía más que cualquier golpe físico. La intuición de una mujer que ha amado profundamente no falla, y la mía gritaba con fuerza. Me levanté lentamente y fui hasta el cuarto. El eco de mis pasos sobre la madera me parecía ajeno, como si no fuera yo la que caminaba, sino una sombra, un espectro de lo que alguna vez fui. Me tumbé en la cama sin apagar la luz. No podía dormir. Algo dentro de mí estaba por romperse. Horas después, Daniel llegó. Olor a perfume dulce y caro, a vino y cigarro. Ni siquiera intentó justificar nada. Se quitó los zapatos, dejó el casaco no sofá e entrou no quarto como se nada tivesse acontecido. Mas eu estava ali, sentada, esperando por ele. Levantou a sobrancelha com desprezo, como se minha presença o incomodasse. «Por que não te dormiste?» dijo irritado. «Donde estuviste, Daniel?» Pregunté con voz baja, tentando no tremer. Me miró con esa frialdad que ya no se molestaba en disimular. «¿De verdad quieres saberlo, Mariana?» Se cruzó de brazos. «Estoy con otra, hace meses, y esta noche decidí que era hora de cambiar mi vida. Me mudé. Ella me espera». No lloré. El llanto se había secado en mí desde hacía días. Tal vez desde que noté que su amor por mí había muerto. Tal vez desde que vi que mis mensajes ya no le interesaban, que mi cuerpo de mujer embarazada le causaba asco en lugar de ternura. «¿Y el bebé?», pregunté, más por obligación que por esperanza. «No es mi problema. No lo quiero. Arréglatelas, como puedas». Salió, así sin mirar atrás, sin una maldita pizca de remordimiento. Cerró la puerta y dejó un silencio tan profundo que podía escuchar el latido solitario de mi corazón herido. ¿Está gustando esta historia? Antes de continuar, deja un like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo más historias como esta. Pasaron los días. No salí de casa, no comía, apenas dormía. Mi madre, que vivía en otra ciudad, llegó tan pronto como le conté lo sucedido. Ella fue quien me sostuvo en los peores momentos. Me obligaba a alimentarme, a descansar, a cuidar de mí misma por el bien del bebé. Pero yo estaba muerta por dentro. Un día, mientras revisaba unos papeles que Daniel había dejado, encontré algo, una factura de un hotel, fechada el mismo día que me envió aquel mensaje. Lo extraño era que no era una habitación, eran 2, una a su nombre y otra a nombre de Carla Mendoza. Ese nombre me hizo estremecer. Era la esposa de su jefe, una mujer hermosa, elegante, 10 años mayor que él. Había venido varias veces a nuestra casa, acompañada de su marido, y yo, ingenua, siempre les ofrecía café y pastel. La rabia me llenó el pecho como un fuego ardiente. No solo me había traicionado, me había sustituido por una mujer casada, una mujer a la que yo había recibido en mi hogar. Me sentí estúpida, usada, humillada, pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Si él creía que podía destruirme y salir ileso, estaba muy equivocado. Comencé a recopilar pruebas, mensajes que había borrado, pero que recuperé con ayuda de un amigo informático, facturas, correos electrónicos, incluso fotografías que encontré en una carpeta oculta en su computadora vieja. Tenía todo lo necesario para hundirlo, y a ella. Sin embargo, no lo hice de inmediato. Esperé.
Planeé. Fingí estar devastada. Lo estaba, pero lo exageré para que bajaran la guardia. Mientras tanto, descubrí algo más. Carla estaba embarazada también, de 4 meses, y su marido no tenía idea. Esa información me dio un poder que jamás imaginé tener. Era mi momento. Pero no quería venganza por venganza, quería justicia. Quería que sintieran el mismo dolor que yo había sentido, que vivieran el infierno en el que me habían arrojado. Y el destino, como si me escuchara, comenzó a mover sus piezas. Una tarde, al salir del médico, me encontré con un hombre que jamás habría esperado ver en mi barrio. Arturo, el esposo de Carla, estaba frente a la farmacia con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. Nos miramos, y en su mirada vi sospecha, dolor y rabia contenida. «Mariana, ¿verdad?», preguntó. Asentí, nerviosa. «Necesito hablar contigo, sobre tu esposo y el mío». El corazón me dio un vuelco. Aquel encuentro cambiaría el rumbo de todo. Lo que comenzó como una noche de traición estaba a punto de convertirse en una guerra silenciosa. Pero yo ya no era la mujer frágil que lloraba en la cama. Estaba embarazada, sí, herida, sí, pero también más fuerte que nunca. Y no iba a dejar que ellos se salieran con la suya. Nos sentamos en una cafetería discreta, lejos de miradas conocidas. Arturo estaba tenso, su mandíbula apretada y los dedos tamborileando con impaciencia sobre la mesa. Yo no sabía por dónde empezar, ni siquiera si debía decirle todo. Pero algo en sus ojos, esa mezcla de incredulidad y furia contenida, me decía que ya sabía, al menos en parte, la verdad. «La he seguido», dijo de pronto, rompiendo el silencio. «Desde hace una semana. Mis sospechas se confirmaron anoche. Los vi, juntos. Salieron del hotel como si fueran una pareja feliz, riéndose, abrazados. Y entonces recordé que tú y Daniel estaban esperando un bebé. No me cuadraba. ¿Cómo un hombre que va a ser padre actúa así? No lo sé», susurré. «A veces me pregunto si alguna vez me amó. ¿Y tú sabías que ella está embarazada?», asentí lentamente. «Sí, me enteré hace unos días. Y si mi cálculo no falla…». Bajé la mirada. «Es de él». Arturo se echó hacia atrás, como si mi afirmación fuera una bofetada. Cerró los ojos por unos segundos y cuando los abrió sus pupilas ardían. «Necesito pruebas», dijo. «Todo lo que tengas. No voy a quedarme con los brazos cruzados». Saqué de mi bolso un sobre. Se lo entregué sin decir palabra. Allí estaba todo: capturas de pantalla, correos impresos, los registros del hotel e incluso una fotografía donde ambos se abrazaban a la salida de una clínica privada. Arturo lo hojeó con rapidez, su respiración cada vez más pesada. «No quiero que esto se convierta en una venganza sucia», dije suavemente. «Pero no puedo permitir que ellos destruyan nuestras vidas como si nada». Él asintió. «Voy a hablar con mi abogado, y cuando el momento sea el adecuado, ellos van a caer por su propio peso». Durante las semanas siguientes, todo fue una especie de calma tensa. Daniel no volvió a contactarme y yo no hice el menor esfuerzo por buscarlo. Con el apoyo de mi madre y de una terapeuta que comencé a ver, empecé a reconstruirme desde dentro. El bebé crecía bien. Cada ecografía me devolvía un poco de esperanza. Me aferraba a ese corazón diminuto latiendo dentro de mí como si fuera mi único motivo para seguir adelante. Y de hecho lo era, hasta que una mañana recibí un mensaje inesperado. Era de Carla. «Necesitamos hablar, por favor». Me estremecí al leerlo. Dudé durante horas antes de responder. Finalmente, le propuse vernos en el mismo parque donde ella solía llevar a su perro los domingos. Irónico cómo la vida puede dar vueltas tan crueles. Cuando la vi llegar, noté de inmediato que no era la misma mujer segura de sí misma que había conocido. Tenía el rostro ojeroso, los hombros encorvados. Parecía cansada, asustada. «Gracias por venir», dijo apenas se acercó. «Sé que esto es incómodo, pero no tengo a quién recurrir». No respondí, solo la observaba. «Daniel», su voz tembló, «ha cambiado. No es el hombre que yo conocí. Me controla, me cela,
Incluso me ha levantado la voz. Y ahora que sabe que estoy embarazada, se ha vuelto frío, distante. Tuve que contener una risa amarga. ¿Qué esperabas, Carla? ¿Que fuera diferente contigo? Ella bajó la mirada. Fui una tonta. Pensé que lo nuestro era real, que él me amaba. Y creíste que estaba bien destrozar una familia. Engañar a tu esposo, traicionar a alguien que te abrió las puertas de su casa. No lo planeé así. Se fue dando. Me sentía sola. Arturo siempre estaba trabajando. Y Daniel me hacía sentir vista. ¿Vista? Espeté, incrédula. Yo estaba embarazada de su hijo. ¿Y tú te enamoraste de él como si fuera un héroe romántico? Ella rompió a llorar. Lágrimas sinceras, quizás, pero a mí ya no me conmovían. No vine a pedir perdón, dijo entre sollozos. Vine porque estoy asustada. Él me amenazó. Anoche. Dijo que si contaba algo, me haría pagarlo caro. Algo se rompió dentro de mí. Daniel, el hombre que alguna vez juró protegerme, ahora amenazaba a su amante embarazada. ¿Dónde se había perdido el ser humano que conocí? Tienes que protegerte, le dije, y proteger a tu hijo. No te quedes a su lado. ¿Y tú? Me miró. ¿Qué vas a hacer? Lo justo. Esa misma tarde llamé a Arturo. Le conté lo sucedido. Decidimos actuar. Él ya había iniciado el proceso de divorcio y ahora, con las amenazas que Carla estaba recibiendo, teníamos suficientes elementos para llevar a Daniel ante la justicia. No solo por abandono, sino también por intimidación y violencia psicológica. Pero antes de que todo eso se concretara, sucedió algo inesperado. Una noche, mientras regresaba de una cita médica, sentí que alguien me seguía. Las calles estaban oscuras y vacías. Apuré el paso, con el corazón latiendo en mi garganta. Escuché pasos detrás de mí. Me giré. Nada. Pero al llegar a la puerta de mi edificio, una figura emergió de las sombras. «¡Mariana!», gritó una voz que me heló la sangre. Daniel. Estaba ebrio, los ojos inyectados en sangre. Se acercó tambaleándose. «¿Creíste que podías arruinarme?», escupió. «Tú me provocaste. Todo esto es culpa tuya», retrocedí con el celular apretado en la mano. Marcaba el número de emergencia cuando alguien apareció de la nada. Arturo Pat se interpuso entre nosotros sin decir palabra y le asestó un puñetazo en la cara que lo tiró al suelo. «Aléjate de ella», le advirtió, «o terminarás en la cárcel». Esta misma noche, Daniel lo miró con odio, se limpió la sangre del labio y se largó tambaleante maldiciendo. Arturo me acompañó hasta el departamento y esa noche, por primera vez en semanas, dormí en paz. Pero sabía que no era el final. Él no se detendría, no sin llevarse algo consigo. Lo que no sabía es que su caída sería aún más estrepitosa de lo que yo imaginaba, porque sin saberlo, había cavado su propia tumba con las manos manchadas de mentira, y pronto todo el mundo conocería la verdad. Las noticias no tardaron en propagarse como fuego en campo seco. Al día siguiente del altercado frente a mi edificio, Daniel fue citado a declarar por amenazas e intento de agresión. Arturo había presentado las pruebas junto con una denuncia formal y yo agregué mi testimonio. Carla, en un acto inesperado de valor, también declaró detallando las intimidaciones que había sufrido desde que quedó embarazada. El escándalo se desató, no solo en nuestras vidas privadas, sino en la empresa donde Daniel trabajaba. El rumor llegó a oídos del esposo de Carla antes de que los abogados lo hicieran oficial. La traición personal ya era devastadora, pero el hecho de que involucrara a una figura reconocida dentro del entorno empresarial causó una tormenta mediática en la compañía. En menos de 48 horas, Daniel fue despedido sin indemnización y, con una nota de advertencia oficial, no seu histórico profesional. Fue entonces cuando, desesperado, comenzó a acosarme con llamadas y mensajes. Primero rogando, suplicando perdón, diciendo que había cometido un error, que estaba confundido. Después, lleno de furia, acusándome de destruir su vida, amenazándome con quitarme al bebé, con arruinarme. No caí en su juego. Todo fue entregado
a las autoridades. Una noche, mientras observaba mi reflejo en el espejo del baño, con mi vientre ya bastante pronunciado, me invadió un pensamiento oscuro. ¿Cómo pude amar a un hombre así? ¿Cómo me permití ignorar tantas señales? Fue entonces cuando comprendí que el amor verdadero no destruye, no miente, no abandona. El amor construye, permanece y protege. Los días pasaron y la calma parecía volver poco a poco, pero algo inesperado volvió a estremecer mi mundo. Recibí una llamada de Carla. Su voz era un susurro quebrado. Mariana, estoy en el hospital. Perdí al bebé. La noticia me golpeó como un puñetazo en el pecho. No supe qué decir. Me quedé en silencio, con la boca entreabierta, mientras sentía las lágrimas subir a mis ojos. Daniel, ella continuó. Me empujó. Estábamos discutiendo. Le dije que ya no quería verlo más, que no podía seguir así. Y él se salió de control. Me empujó contra la pared. No fue una caída violenta, pero bastó. Fui al hospital a verla. No por compasión, sino por una necesidad extraña de cerrar un ciclo, de mirarla a los ojos y entender lo que había sucedido. Estaba pálida, con la mirada perdida. Me pidió perdón. Me dijo que su dolor era también culpa suya, que había aprendido demasiado tarde que nadie sale ileso cuando traiciona. Perdí todo, me dijo. A mi hijo, a mi marido, a mí misma. No supe si responder. Tal vez el silencio era más honesto que cualquier palabra. Fue Arturo quien, una vez más, tomó la delantera. Junto con su abogado, solicitó una orden de restricción inmediata contra Daniel. La fiscalía, ante los hechos, decidió avanzar con el caso. Las pruebas eran sólidas: registros de mensajes, amenazas, agresión física comprobada y ahora la pérdida del embarazo de Carla como consecuencia directa. Daniel fue arrestado. No hubo espectáculo, no hubo cámaras ni testigos, solo la justicia, haciendo su trabajo. En su declaración, intentó culparnos a todas, a mí, a Carla, incluso a su propia madre, que lo había criado demasiado débil, según él. No mostró arrepentimiento, solo miedo, miedo de perder el control que alguna vez tuvo sobre todos nosotros. El juicio fue rápido. Lo sentenciaron a 3 años de prisión, sin derecho a fianza por el cúmulo de delitos. Y entonces, por primera vez en muchos meses, respiré con libertad. No porque él estuviera encerrado, sino porque yo finalmente me había liberado. Mi embarazo siguió su curso sin complicaciones, y el día en que di a luz fue uno de esos días que quedan tatuados en el alma. Un niño, fuerte, saludable, con los ojos tan grandes y vivos como los de mi padre. Lo abracé y supe que no necesitaba más que eso para ser feliz. ¿Está disfrutando esta historia? Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal. Eso nos motiva mucho a seguir creando historias emocionantes como esta. A los pocos días del nacimiento, recibí flores, sin tarjeta, sin remitente, pero no necesitaba una firma para saber de quién venían. Daniel. Las flores fueron directo al cesto de basura. Poco tiempo después, Arturo me llamó. Su tono era diferente, más ligero. Solo quería saber cómo estás, me dijo. ¿Y cómo está el pequeño? Bien. Muy bien, gracias. Respondí. ¿Te molestaría si paso un día a conocerlo? No supe qué decir en el momento. Me sorprendió, pero había algo en su voz, una sinceridad desarmante. Acepté. Vino con un oso de peluche enorme, una sonrisa tímida y una mirada limpia. No hubo insinuaciones ni segundas intenciones, solo respeto y una ternura genuina. Así comenzó una nueva etapa. Una etapa donde el dolor fue cediendo su lugar a la paz, donde las heridas comenzaron a cerrar y donde entendí que la vida, incluso después de las traiciones más devastadoras, puede volver a florecer. Lo que nunca imaginé es que aún quedaba una última verdad escondida, una revelación que pondría todo de cabeza nuevamente y vendría de la persona que menos esperaba. Era una tarde tranquila, de esas en que el sol se cuela por la ventana y el aire huele a leche,
tibia y ropa recién lavada. El pequeño dormía en mis brazos y yo lo observaba con una mezcla de ternura y orgullo. Habían pasado casi 3 meses desde su nacimiento y aunque las noches eran cortas y el cansancio profundo, sentía una paz que hacía tiempo no experimentaba. Cada sonrisa suya era un recordatorio de que había valido la pena resistir. Pero esa calma se quebró con una simple notificación en el celular. Un correo. Asunto. Confidencial. Remitente desconocido. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo me impulsó a abrirlo. El mensaje era corto, apenas una línea. Antes de confiar completamente en Arturo, revisa esto. Debajo, un enlace a una carpeta con varios archivos adjuntos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Dudé. Era un intento de sabotaje, un truco, pero la curiosidad, la misma que me había salvado tantas veces, ganó. Al abrir los documentos, el mundo se me vino abajo. Correos, conversaciones, fotografías. Arturo. Había estado en contacto con Daniel meses antes del juicio. No una ni dos. A veces. Eran mensajes con tono cordial, incluso amistoso. Hablaban de acuerdos, de resolver todo sin exponer a nadie. En uno de ellos, Arturo decía: «Déjame manejar a Mariana, yo sabré cómo tranquilizarla». Las manos me temblaban. Sentí náuseas, mareo. ¿Qué significaba eso? ¿Era una traición? ¿Había jugado conmigo todo este tiempo? Le marqué al instante. Necesitaba una explicación. La llamada cayó directo al buzón. 1 vez, 2, 3 veces. Esperé hasta el día siguiente. Me armé de valor, preparé al bebé y fui a su departamento. Me abrió la puerta con su típica sonrisa calmada. Pero apenas vio mi expresión, esa sonrisa desapareció. «Tenemos que hablar», dije con frialdad. «Pasa», respondió nervioso. Le mostré los correos sin decir palabra. Él los miró, tragó saliva y entonces bajó la cabeza. «Puedo explicarlo», dijo sin convicción. «Más te vale que sea una muy buena explicación, Arturo, porque si me usaste, si jugaste conmigo mientras fingías apoyarme, te juro que no te lo voy a perdonar jamás». Él respiró hondo. «Sí, hablé con Daniel, pero no fue para protegerlo. Al principio, cuando supe de la relación con Carla, pensé en arreglarlo todo en silencio. No por él, sino por mí. No quería escándalos, no quería perder mi reputación, mi familia. Pero después de conocerte, todo cambió. Empecé a verlo todo distinto. ¿Y esperas que te crea? Sé que es difícil, pero es la verdad. Daniel me ofreció dinero para que callara. Y no lo acepté. Solo fingí seguirle la corriente para conseguir pruebas. Fue gracias a eso que logramos llevarlo a juicio. Pero me equivoqué al no decírtelo. Quería protegerte, o eso me decía a mí mismo. Pero en el fondo, tuve miedo. Miedo de que me odiaras por haber estado del otro lado. Me miraba suplicante, con los ojos vidriosos, y por un instante sentí una punzada en el pecho. ¿Y si decía la verdad? ¿Y qué hay de ahora? ¿Sigues en contacto con él? No. Hace meses que no sé nada de él. Te lo juro. Estoy dispuesto a enseñarte mi celular, mis correos, todo. No tengo nada que ocultarte. Lo observé en silencio. El bebé se removió en mis brazos. Él lo miró con ternura. No tienes que perdonarme, Mariana, pero quiero ser parte de la vida de ese niño. No como su padre, porque no lo soy, pero como alguien que los quiere de verdad. Salí sin decir nada más. Necesitaba pensar, respirar, entender. Esa noche no dormí, releí cada mensaje, cada palabra. Intenté reconstruir el rompecabezas. ¿Era posible que alguien que me ayudó tanto también me hubiera manipulado? ¿O era todo parte de un juego sucio al que fue arrastrado por miedo? Una semana después, recibí otra sorpresa, una carta sin remitente, escrita a mano con letra temblorosa. Mariana, si estás leyendo esto, probablemente me odias. No puedo culparte. Fui un cobarde, un mentiroso, perdí todo. Pero hay algo que necesitas saber. Arturo no es quien dice ser. Yo le confié secretos, cosas que tú jamás imaginarías. Él no solo se acercó a ti por compasión,
Lo hizo porque tenía un pasado con Carla. Ellos se conocían de antes, mucho antes. El mundo volvió a derrumbarse bajo mis pies. Carla y Arturo. ¿Cómo era posible? Revisé mis recuerdos, cada conversación, cada gesto. Nada indicaba que se conocieran, pero cuanto más lo pensaba, más sentido cobraba. Carla siempre evitaba hablar de su pasado, y Arturo nunca mencionó nada sobre su vida antes del matrimonio. Decidí enfrentarla. Fui al hospital donde seguía recuperándose. Pedí hablar con ella y le mostré la carta. Al principio negó todo, pero cuando vio que ya no podía sostener la mentira, lo confesó. Sí, lo conocía. Hace años, antes de casarme. Fue un amor, de juventud. Nos encontramos otra vez por casualidad antes de que todo esto comenzara. Pero te juro, nunca planeamos nada juntos. No conspiramos, solo fue una coincidencia. Él me ayudó cuando Daniel me dejó. Nada más. No sabía si creerle. Ya no sabía en quién confiar. Me sentía atrapada entre verdades a medias, traiciones pasadas y un presente cada vez más confuso. El único que permanecía ajeno a todo era mi hijo. Dormía tranquilo, ajeno a los errores de los adultos, a las mentiras y las culpas. Y fue mirándolo a él que tomé una decisión. Iba a descubrir toda la verdad, aunque me doliera. Aunque eso significara quedarme sola otra vez, porque merecía paz. Y mi hijo también. Pasé los días siguientes en silencio, observando, escuchando, atando cabos que antes había ignorado. Revisé fotos antiguas, comparé fechas, volví a leer cada mensaje de Arturo y cada conversación con Carla. Cuanto más investigaba, más evidente se hacía. Sus caminos no solo se habían cruzado por casualidad, había algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a contarme por completo. Decidí volver a hablar con Arturo, pero esta vez no para que me explicara, sino para que confesara. Le pedí que nos viéramos en el mismo parque donde alguna vez caminamos en silencio, cuando yo aún comenzaba a recomponer los pedazos de mi vida. Él llegó puntual, con el rostro serio, casi abatido. Me senté frente a él con la firmeza de quien ya no tiene miedo. Carla me dijo que ustedes tuvieron algo antes de todo esto. Lo miré fijamente. ¿Es cierto? Él asintió lentamente, sin apartar los ojos de los míos. Nos conocimos. Hace más de 10 años. Fue algo breve, intenso, pero terminó cuando ella decidió casarse con Arturo, su esposo. Nunca volví a buscarla. Y no supe más de ella hasta que supe de la traición de Daniel. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué mentiste? Si decías que estabas de mi lado. Porque tenía miedo de perder tu confianza. Porque cuando me di cuenta de lo que Daniel había hecho contigo, lo único que quise fue ayudarte. Pero sabía que si sabías del pasado, todo parecería un complot. No lo fue, lo juro. Y si no lo fue, ¿por qué ella también cayó? Arturo suspiró, porque también tenía miedo, porque no quería que creyeras que nos habíamos unido para manipularte. Pero no fue así. Después de lo que Daniel hizo, cada uno de nosotros tomó decisiones desesperadas, malas, sí. Ocultamos cosas, pero nunca actuamos juntos contra ti. Lo miré largo rato, sentí dolor, sí, pero también una extraña compasión. No había sido traición lo suyo. Había sido cobardía, y a esa altura ya no quería más mentiras, ni medias verdades. Quiero estar sola, le dije con firmeza. No puedo seguir con dudas en el corazón. Necesito cerrar este ciclo y reconstruirme desde la verdad, no desde promesas rotas. Él asintió, no insistió. Se levantó, me dio una última mirada triste y se fue. Los días que siguieron fueron de introspección, de recogimiento. Dejé las redes, apagué el celular por momentos, me alejé de todo lo que me ataba emocionalmente a ese pasado tan lleno de dolor y traición. Solo me dediqué a ser madre, a mimar a mi hijo, a cuidar de mi salud mental, a conectar conmigo misma. Entonces, como un rayo en el cielo despejado, ocurrió algo que cambió por completo el rumbo de mi historia. Un periodista local me contactó. Dijo que estaba haciendo un reportaje sobre casos de mujeres abandonadas durante el embarazo.
y que había recibido de forma anónima mi nombre y mi historia. Al principio dudé. No quería revivirlo todo, pero cuando me explicó que el reportaje podía ayudar a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo, algo dentro de mí se iluminó. Acepté. Conté mi historia. Desde el principio, sin adornos, sin filtros. Hablé de la traición, del abandono, del dolor, pero también de la fuerza que descubrí en mí misma, de cómo me reconstruí desde las ruinas, sola pero decidida. El reportaje se publicó una semana después. Se volvió viral en cuestión de días. Mujeres de todas partes del país me escribían. Algunas lloraban conmigo, otras agradecían por darles esperanza. Muchas compartían sus propias historias. Fue como si de pronto una red invisible de mujeres fuertes se entrelazara alrededor de mi hijo y de mí. Y entonces ocurrió lo impensable. Daniel, desde la cárcel, intentó emitir una carta pública en la que se mostraba como víctima. Decía que todo había sido manipulación, que lo habíamos traicionado, que Carla y yo lo habíamos arruinado por despecho. Pero ya nadie le creía. La justicia había hablado, y ahora la sociedad también. Su discurso vacío no tuvo eco. La respuesta pública fue brutal, y lo que intentó usar para limpiarse terminó hundiéndolo aún más. La fiscalía reabrió un caso antiguo que él creía enterrado. Una denuncia por acoso a una excompañera de trabajo, archivada años atrás por falta de pruebas. Ahora con su historial, las autoridades decidieron investigarlo de nuevo. Daniel perdió lo poco que le quedaba. Y yo finalmente pude soltar. No guardé odio, no guardé rencor, solo una certeza. Nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir pequeña, insuficiente o desechable. Mi hijo creció rodeado de amor, de amigas que se convirtieron en familia, de mujeres valientes que compartieron con nosotras sus historias y sus abrazos. Y aunque el pasado aún dolía en ciertos días grises, lo miraba de frente, sin miedo, porque sobreviví, porque resistí, porque renací. Si llegaste hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir contando historias emocionantes y verdaderas como esta. Y no te olvides de comentar lo que más te impactó de esta historia. Queremos leerte. 5 años después, el eco de todo lo vivido todavía resonaba en mí, pero ya no como un grito de dolor, sino como una advertencia silenciosa que me recordaba quién fui y en quién me había convertido. Mi hijo, Samuel, crecía lleno de energía, con una curiosidad infinita por el mundo y una sonrisa que iluminaba cualquier cuarto donde entraba. Nadie diría que nació en medio del caos, del abandono y del miedo. Su vida era otra. Su historia, aunque marcada por un inicio difícil, había sido reescrita con amor, paciencia y verdad. Durante esos años volví a estudiar. Me formé como terapeuta especializada en acompañamiento a mujeres víctimas de abandono emocional y violencia psicológica. Lo hice no solo por necesidad económica, sino por vocación. Había encontrado un propósito en mi herida, y eso transformó mi dolor en medicina. Un día, al terminar una conferencia en una ciudad vecina, se me acercó una joven de unos 20 y tantos años. Llevaba un bebé en brazos y una expresión que me era demasiado familiar. Agotamiento, miedo y esperanza al mismo tiempo. ¿Eres Mariana?, preguntó con voz temblorosa. Sí, respondí con una sonrisa amable. Gracias por tu historia. Me salvó. No necesitó decir más. Sus ojos lo decían todo. Le di un abrazo largo, uno que contenía todo el amor que me hubiera gustado recibir aquella noche en que Daniel me dejó. A veces, no se necesita más que eso para empezar de nuevo. Meses más tarde, recibí una carta del sistema penitenciario. Daniel había sido liberado por buena conducta. Se me heló la sangre por unos segundos, pero junto a la notificación venía otra carta, escrita de puño y letra por él. Mariana, no espero que me perdones. No tengo derecho a pedir nada. Pero si aún conservas algo de compasión en tu corazón, solo quiero que sepas que he cambiado.
Me enfrenté a mí mismo durante cada día de estos años. Fui criado para ser fuerte, pero confundí fuerza con crueldad. Fui débil y lo pagué. Aún no sé si tengo derecho a pedirte algo, pero si algún día Samuel quiere conocerme, estoy dispuesto a mostrarme tal como soy ahora. No como el hombre que te hizo daño, sino como el que aprendió. Tarde, pero aprendió. No respondí, no porque guardara odio, sino porque entendía que el silencio a veces es la respuesta más honesta. La vida me había enseñado que cerrar ciclos no siempre significa volver a abrir puertas. A los 6 años, Samuel preguntó por su padre, no con tristeza, sino con una genuina curiosidad infantil. ¿Dónde está mi papá? Lo miré a los ojos, respiré hondo y respondí con la verdad. Tu papá tomó decisiones equivocadas, hijo. Se alejó de nosotros, pero tú no tienes culpa de nada. Eres amado, y eso es lo que importa. Él asintió, me abrazó, y no preguntó más. Tiempo después, Arturo volvió a aparecer. No para volver a lo que habíamos sido, sino para pedir disculpas una vez más. Me dijo que se había casado, que había tenido una hija y que había aprendido a ser el mejor hombre. Siempre voy a admirarte, me dijo antes de irse, y te agradezco por haberme enseñado tanto. Esa fue la última vez que lo vi. Con el paso del tiempo, entendí que no todas las heridas deben cerrarse con reconciliaciones. Algunas se cierran con distancia, con dignidad, con el valor de no volver atrás. Hoy vivo en una ciudad pequeña, cerca del mar. Tengo un pequeño consultorio donde recibo mujeres todos los días. Mujeres rotas, mujeres fuertes, mujeres que están aprendiendo a sanar. Y en cada historia que escucho, me veo reflejada. Samuel corre por la playa con su cometa, libre, sin saber que él fue mi salvación. A veces me siento en la arena, sola, y dejo que el viento acaricie mi rostro. Y sonrío, porque aunque aquella noche fui traicionada, reemplazada, abandonada, hoy soy libre, y eso nadie me lo puede quitar.